Bienvenidos a Cubrimiento de la crisis hídrica en Bogotá, un desafío para la comunicación social. ¿Te imaginas un día despertar y abrir el grifo sin que salga ni una gota de agua? Para muchos bogotanos, esta realidad es cada vez más cercana. La crisis hídrica que enfrenta nuestra ciudad es un problema serio que requiere soluciones urgentes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la crisis del agua en Bogotá y analizaremos cómo los medios de comunicación están cubriendo esta situación. ¿Están haciendo un buen trabajo informándonos y ayudándonos a encontrar soluciones? ¿Creen que los medios están haciendo lo suficiente para que entendamos la gravedad de la crisis del agua y para que nos involucremos en la búsqueda de soluciones? Veamos qué tiene por decirnos Laura Camila Solano, residente de la ciudad de Bogotá. Pues la verdad es que a veces siento que solo nos pintan un panorama muy negativo y no nos explican bien por qué estamos en esta situación. Dicen que la culpa es de todos porque gastamos mucha agua, pero no hablan de los verdaderos problemas como la falta de planeación de la ciudad, los sistemas de aguas viejos y el cambio climático. Es como si solo nos echaran la culpa a nosotros y no a quienes tienen que tomar las decisiones importantes. Además, las soluciones que propone son como ponerle curitas a una herida muy grande. Hablan de corte de agua por horas, pero no de arreglar las tuberías rotas o buscar nuevas fuentes de agua. Creo que los medios deberían ser más claros y explicar las cosas de una manera que todos entendamos. No solo decimos que hay un problema, sino también mostrar cómo se puede solucionar. Y no solo echarnos la culpa, sino también buscar a los responsables y exigir que hagan algo al respecto. Ahora bien, ¿qué es la crisis hídrica y por qué nos afecta? Una crisis hídrica significa que el agua, un recurso vital para la vida, se está agotando a un ritmo alarmante. En Bogotá, esto se traduce en escasez de agua, restricciones en el suministro y un impacto negativo en nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas de esta crisis son el cambio climático, que provoca sequías más prolongadas e intensas, la deforestación, que reduce la capacidad de los suelos de retener agua, la expansión urbana, que aumenta la demanda del agua, y una gestión inadecuada del recurso hídrico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? Las consecuencias de esta crisis son múltiples y afectan a todos los sectores de la sociedad, desde cortes de agua en nuestros hogares hasta la disminución de producción agrícola e industrial, pasando por problemas de salud pública y conflictos sociales. Ahora vamos con Mario Morales, periodista. Mario, ¿cómo evalúa la cobertura mediática de la crisis hídrica en Bogotá? ¿Qué aspectos considera que se han abordado de manera adecuada y cuáles han sido omitidos? La cobertura de la crisis hídrica y del desafío hídrico ha sido esencialmente deficiente por varias razones. La primera, porque ha sido en su mayoría, particularmente en los medios hegemónicos, una cobertura sesgada que ha buscado dejar indemne a la actual administración, que es, como la anterior, absolutamente responsable de lo que estamos viviendo por falta de previsión, por falta de ejecución y por falta de pedagogía. Pero, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos, los medios compraron la retórica del alcalde de culpabilizar a los públicos, a los ciudadanos por el consumo de agua, cuando eso no es así. La crisis hídrica en nuestro país es multifactorial. Las causas son ajenas a los ciudadanos, completamente ajenas. Las soluciones están, entre otros, en manos de los ciudadanos, pero las causas no. Las causas son estructurales, administrativas, de construcción, de fugas, de desvíos, de corrupción, de negligencia, como la de estos dos últimos alcaldes que no se han tomado en serio alternativas para los embalses, etc. Y pues esas son las principales soluciones. Y ahí también entra a jugar la ciudadanía, pero en una mínima parte. Así que esa cobertura donde compran la retórica del alcalde es deficiente. La segunda razón por la que ha sido deficiente es porque ha sido estrictamente coyuntural. Siguen la agenda del alcalde, anuncian cambios, modificaciones y se han limitado exclusivamente a deletrear los turnos
pero sin entrar en las profundidades del problema. Ahí el periodismo quedó en deuda. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los periodistas al comunicar temas complejos como la crisis hídrica a un público amplio? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre la divulgación científica y la generación de interés en el tema? En lo que tiene que ver con la divulgación científica, si los periodistas hubiesen trabajado de la mano con expertos en el área, en la ingeniería forestal, en la hidrología, etcétera, encontrarían que las razones son muy distintas al exclusivo consumo. Entonces, el principal desafío es, primero, formarse, capacitarse y segundo, trabajar de la mano de los expertos, no de los políticos, no de las fuentes oficiales, en la idea de entender qué es lo que está pasando, ¿no? El cambio climático es otro de los factores, por supuesto, la ausencia de lluvias en la Orinoquía y en la parte central, etcétera, pero no son los únicos factores. Entonces, entender ello contribuye de muchas maneras, primero, a que la ciudadanía comprenda por lo que está pasando y tome acciones al respecto. Y segundo, entra una labor pedagógica, que es, sí, el ahorro, sí, la reutilización del agua, particularmente el agua lluvia, etcétera, a despecho de lo que, insisto, ha hecho la alcaldía, que se ha olvidado de esta parte pedagógica de manera estructural y solo por ahí de vez en cuando la recuerdo. Entonces los expertos aquí hubiesen servido primero para delinear el problema, pero también para delinear las soluciones, pero también para delinear la prevención para que el asunto se agrave más. Y por supuesto que en esa perspectiva integral el periodismo juega un papel muy importante, pero sí pierde el sesgo. ¿Qué tipo de lenguaje y narrativas considera que son más efectivas para comunicar la urgencia de la situación y movilizar a la acción? ¿Cómo evitar caer en el sensacionalismo o el alarmismo? El lenguaje y la narrativa que el ciudadano necesita es primero conocer la verdad que hay detrás de todo esto. Una verdad que se conoce a medias, que se conoce siempre con la perspectiva de castigo, nunca de incentivo, nunca de zanahoria, nunca de correctivos, sino de castigo. Y ese lenguaje hay que evitarlo. Y hay que evitarlo pues confrontando a las entidades oficiales que se quedaron con ese último reducto y no entraron en la perspectiva propositiva. Así que aquí hace falta periodismo de investigación, periodismo de interpretación crónica, etcétera. Hace falta más periodistas en los embalses, en las fuentes de agua, en los nacederos, en las partes donde están los desfases, las rupturas, las fugas, en las partes donde se está construyendo sin tener en cuenta el factor hídrico, en la parte donde hay desviaciones delincuenciales, en el abuso de las industrias del agua dejando a poblaciones enteras sin el preciado líquido, etc. Entonces hace falta periodismo de investigación, hace falta periodismo de interpretación y hace falta crónica. Y aquí no se trata de entrar en el alarmismo de racionamiento, aquí hay que entrar en el alarmismo de la falta de ejecución, de la negligencia administrativa, de la corrupción y demás. Ahí creo que sería muy eficiente y eso llevaría a las administraciones a buscar soluciones porque van cómodamente en coche, porque al final de cuentas resultamos siendo los ciudadanos los culpables de todo. Acá les dejamos algunos puntos claves de cómo mejorar la cobertura mediática. Tenemos que ir más allá de la noticia. Los medios deben ir más allá de informar sobre los hechos y analizar las causas estructurales del problema. Necesitamos entender por qué estamos en esta situación para poder encontrar soluciones a largo plazo. Por otro lado, soluciones innovadoras. Deben presentar propuestas concretas y viables, como la reutilización del agua, la capacitación de agua en lluvia y la agricultura sostenible. Historias humanas. Contar las historias de las personas afectadas por la crisis puede generar empatía y movilizar a la acción. Por último, un debate y participación. Se deben crear espacios para que la ciudadanía exprese sus opiniones y participe en la búsqueda de soluciones. Para concluir, la crisis hídrica es un desafío que nos afecta a todos. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en informar y concientizar a la población. Sin embargo, deben mejorar su cobertura para ofrecer soluciones más completas y asimismo promover la participación ciudadana.
Los invitamos a que se informen sobre esta problemática, que compartan esta información con sus amigos y familiares y que exijamos a nuestros gobernantes y a los medios de comunicación que tomen medidas concretas para así poder garantizar el acceso al agua para todos. Juntos podemos superar esta crisis y asegurar un futuro sostenible para nuestra ciudad.